Buenas noches, mi nombre es Daniela Osorio Castillo, pertenezco al tercer semestre de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. A continuación les voy a hablar acerca de las agnosias y las apraxias. Las apraxias son un trastorno del cerebro y del sistema nervioso en el cual una persona es incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se le solicita. Las apraxias son, por tanto, un trastorno en la capacidad de integración sensoriomotora que solo se presenta en las áreas de asociación cerebrales. La presencia de un trastorno apráxico puede justificar que una persona sea incapaz de sacar la lengua cuando se le pida, aunque pocos minutos más tarde lo puede hacer de manera espontánea. Las áreas que pueden estar implicadas en las apraxias son el área premotora suplementaria, lóbulos occipitales, lóbulos parietales, lóbulos temporales, núcleos grises basálicos, cuerpo calloso y tálamo. Las apraxias son causadas por daños al cerebro. Cuando la apraxia se desarrolla en una persona que previamente era capaz de llevar a cabo las tareas o destrezas, se denomina apraxia adquirida. Las causas más comunes de la apraxia adquirida son tumor cerebral, enfermedades neurodegenerativas, demencia, accidente cerebrovascular, lesión cerebral traumática, y pues la apraxia también se puede observar en el nacimiento. Los síntomas aparecen a medida de que el niño crece y se desarrolla y las causas son desconocidas. Existen 8 modalidades de apraxia. Primera, apraxia idiomotora, que es la incapacidad para poner una idea en práctica como consecuencia de alguna interferencia en la transmisión de los impulsos apropiados entre el cerebro y los centros motores. No existe pérdida de capacidad para realizar acciones automáticas como atarse los cordones. Por ejemplo, si se le da un destornillador, la persona puede tratar de escribir con él como si fuera un lapicero. Pueden estar causadas por lesiones parietales del hemisferio izquierdo, el área motora suplementaria del lóbulo frontal o por lesiones del cuerpo calloso. Segunda, apraxia ideatoria. Tiene mayor gravedad que las apraxias idiomotoras, ya que afectan a la manipulación de máquinas y herramientas y también a la ejecución de movimientos complejos. Un ejemplo es que antes de ponerse los calcetines, la persona se ponga los zapatos. Las apraxias ideatorias están causadas por lesiones parietotemporales izquierdas, siendo habitual su presencia en fases avanzadas de las demencias corticales. Apraxia constructiva, también se denomina apraxia visoconstructiva. Se basa en la dificultad en la construcción o dibujo debido a dificultades de la percepción espacial y la coordinación oculomanual. Esto ocasiona que no haya una asociación correcta entre la imagen percibida visualmente y los movimientos necesarios para realizar la elaboración. En las demencias, esa modalidad de apraxia suele ser uno de los primeros indicadores del deterioro cognitivo. Las apraxias constructivas se producen por lesiones de las zonas de asociación parietales derechas o izquierdas. Cuarta, apraxia del vestir. Es la incapacidad para vestirse uno mismo de un modo autónomo, formando parte especialmente de demencias. El paciente no sabe orientarse con la ropa, siendo incapaz de secuenciar el orden y vistiéndose de forma torpe y desmañada. Las apraxias del vestir están causadas por lesiones posteriores parietoccipitales del hemisferio derecho y suelen estar presentes en las fases avanzadas de la enfermedad de Alzheimer. Quinta, apraxia de la marcha. Consiste en la incapacidad para caminar a pesar de que el sujeto sea capaz de hacerlo de manera espontánea. Generalmente la apraxia de la marcha está causada por una lesión cerebral grave de tipo demenciante o tumoral, lesiones frontales o hidrocefalia. Sexta, apraxia bucofonatoria.
También describe la definición de, de apraxia oral o bucofonatoria, y es la incapacidad para realizar movimientos voluntarios de cara, labios, lengua o órganos fonatorios, impidiendo realizar gestos como soplar, mostrar la lengua o mostrar los dientes. Como en otras modalidades de apraxias, la apraxia bucofacial solo se presenta cuando se le pide al sujeto que haga una orden dada, pero puede presentar el movimiento de un modo espontáneo. Séptima, apraxia óptica. Se caracteriza por la apraxia ocular eh, que impide la realización de movimientos de búsqueda visual y movimientos guiados por la mano, siendo la consecuencia de lesiones parietales bilaterales. Octava, apraxia callosa. Afecta a la mano izquierda, impidiendo la ejecución de actividades motoras mediante orden verbal, ya que la ausencia del cuerpo calloso le impide al hemisferio izquierdo transmitir al derecho las órdenes adecuadas para que mueva la mano izquierda. Bueno, el tratamiento de la apraxia depende en gran parte del tipo de daño cerebral sufrido. Según el tipo de apraxia se recomendará un tratamiento en concreto o incluso varios. Algunas de las terapias más usadas en el tratamiento de las apraxias son la fisioterapia, que es un tratamiento basado en el ejercicio; la terapia ocupacional, que es una ayuda enfocada a una actividad con el objetivo de ayudar a independizar el paciente; la logopedia, que es una terapia del habla y es un tratamiento para personas con dificultad de aprendizaje del lenguaje o incapacidad del habla. La rehabilitación cognitiva, que es el trabajo para poner remedio a las carencias cognitivas que aparecen después de un daño neurológico. La agnosia es la incapacidad que afecta la percepción de los estímulos, es decir, nuestra mente no puede codificar la información que capta nuestros sentidos, pese a que su función está totalmente preservada. La agnosia suele aparecer generalmente como un síntoma de disfunción cerebral producido por un traumatismo cráneoencefálico, un ictus, una infección u otro tipo de accidentes cerebrales. La primera referencia de las agnosias fue realizada por Sigmund Freud para referirse a trastornos perceptivos derivados de lesiones cerebrales. Las agnosias visuales son el tipo de agnosias más comunes. El agnóstico visual es incapaz de reconocer objetos que se le presentan a la vista, pero es capaz de reconocerlo por medio de otros sentidos. No son capaces de reconocer un carro, pero al tocarlo o al escuchar el sonido del motor lo reconocen inmediatamente. Existen dos modalidades de agnosias visuales: las agnosias aperceptivas, que son la incapacidad para percibir y dar significado a una imagen como consecuencia de lesiones del hemisferio derecho, lo que impide reconocer figuras geométricas, caras u objetos. Las agnosias asociativas, en donde se presenta una dificultad para dar una correcta atribución semántica, es decir, incapacidad para atribuir significado a los estímulos visuales. Agnosias para objetos. Consiste en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado, a pesar de que está preservada la capacidad para reconocerlos a través de otras modalidades, como por ejemplo el tacto. Los pacientes con agnosias para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas. Simultagnosia. Quienes sufren de ese tipo de agnosia son capaces de reconocer objetos de forma aislada, pero son incapaces de ponerlos en relación. No pueden reconocer más de un objeto a la vez. La simultagnosia está causada por lesiones en el área de asociación occipital,
especialmente en el hemisferio derecho. Es decir, por lo menos en esta imagen, una persona con simultagnosia podría identificar la pirámide, podría identificar la arena y el camello, pero no podría asociarlos, o sea, no podría darse cuenta que es un desierto, los identificaría muy por aparte. La prosopagnosia o agnosia de caras es una falla de la percepción en el reconocimiento de los rostros familiares. Los prosopagnósicos reconocen guiándose por la voz, la forma de caminar o gestos familiares. La alexia agnósica se le denomina también ceguera pura para las palabras o alexia sin agrafía, pues a diferencia de la afasia, en la que existe incapacidad para el reconocimiento de palabras, el paciente con alexia agnósica puede escribir espontáneamente o al dictado, siendo incapaz de leer una sola palabra. La agnosia para el movimiento. Esta modalidad de agnosia es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Agnosia cromática se define como la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. No suele manifestarse aisladamente, sino que habitualmente se presenta junto a otras agnosias o formando parte de un trastorno neurológico más amplio. Se pueden distinguir varias modalidades para agnosia para los colores. Está la acromatopsia, que también recibe la denominación de ceguera cortical para los colores y consiste en la pérdida de capacidad para distinguir o identificar los colores. Está la agnosia para los colores o agnosia cromática, que se caracteriza por la incapacidad para la clasificación y la ordenación de colores. Los pacientes son incapaces de realizar asociación forma-color o colorear dibujos de forma correcta. Por ejemplo, pueden colorear un dibujo de un plátano de color rojo y un tomate de color amarillo. Eh, También tenemos la agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores, que consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores en ausencia de déficit sensorial en el sistema visual que justifique por sí solo el cuadro. Agnosias auditivas. Las lesiones del lóbulo temporal, además de producir deficiencias sensoriales en la codificación de los estímulos auditivos, puede provocar agnosias auditivas que se definen como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias auditivas se producen en personas con deterioro cognitivo que tienen las áreas auditivas primarias preservadas. Tipos de agnosias auditivas. La amusia. Este trastorno, también denominado amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. La amusia está causada por lesión unilateral o bilateral de las áreas de las áreas temporales mediales que procesan la música, estando frecuentemente implicadas las áreas 22 y 42 de Brodmann. Agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Las personas afectadas perciben los sonidos como si fueran similares, confundiéndolos entre sí. La agnosia verbal también se denomina agnosia verbal pura y se define como la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad de reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Agnosias somatosensoriales. Se trata de trastornos producidos por lesiones de áreas somestésicas
situadas en las zonas parietales posteriores. Em, la asterognosia es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. Está causada por lesiones de la corteza sunestésica asociativa correspondientes a las áreas 5 y 6 del lóbulo parietal. Este trastorno fue descrito inicialmente por Wernicke en 1885, que identificó dos modalidades diferentes: la asterognosia primaria, o incapacidad para reconocer las características táctiles de un objeto. Este tipo de agnosia está causada por lesiones del área somestésicas primarias, por lo que sería un trastorno sensorial y no propiamente una agnosia. También tenemos la asterognosia secundaria o asimbolia, que sería la verdadera asterognosia. El sujeto es incapaz de atribuir significado al objeto palpado mediante el tacto, a pesar de que no está alterada la capacidad sensitiva. Agnosia Agnosia táctil es un tipo de asterognosia de menor gravedad. Impide reconocer los objetos mediante el tacto. Barognosia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano del afectado. La autotopactosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del propio cuerpo bajo órdenes o por imitación. Se suele acompañar de la dificultad para reconocer la derecha o la izquierda. La agnosia digital es la pérdida de la capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano. Se considera una modalidad menor de la autotopagnosia. La agnosia espacial es la incapacidad para reconocer lugares familiares o la dificultad para ubicarse, para orientarse en el espacio. Se puede reconocer lugares habituales como la casa, la calle o el barrio, pero se pierde la capacidad para que dichos elementos sirvan como elementos de referencia y orientación topográficos, de tal forma que las personas son incapaces de realizar recorridos sencillos o se pierden en su propia casa. Las agnosias olfatorias. La anosmia es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad para identificar olores. Como esto no es un daño fuerte, suele ser subestimado. Puede que esta agnosia venga acompañada por la disminución y la capacidad para discriminar sabores, aunque la identificación de los sabores básicos se preserva. La pérdida de capacidad olfatoria puede deberse a diversos factores. Entre ellos se encuentra la degeneración o daño del nervio olfatorio, traumatismos cráneoencefálicos, tumores en la base del lóbulo frontal, desviación del tabique nasal, alergias, resfriado común, tabaquismo o pólipos nasales, entre otros. Hay diferentes variedades de anosmia. Está la hiposmia, que cuando el déficit es parcial, sigue persistiendo la capacidad olfatoria, aunque de modo disminuido. Es frecuente en procesos de catarro, rinitis o en cuadros alérgicos. La anosmia selectiva, que es una pérdida del olfato para determinadas sustancias o olores. La hiperosmia, que es una exagerada capacidad para discriminar los diferentes olores. Al hablar de la hiperosmia, nos referimos a una exagerada sensibilidad olfatoria. La parosmia es una concepción errónea de los
de los olores suele producirse por algunos tumores cerebrales. La cacosmia es una sensación de mal olor, siendo habitual em, en algunos casos de rinitis atrófica y de, y de sinusitis crónica. Se pueden distinguir dos tipos de trastornos olfatorios según la zona donde se produzca la lesión o la alteración funcional. Encontramos la anosmia sensorial, que es cuando la incapacidad para discriminar olores está causada por trastornos localizados fuera de las áreas de asociación cerebrales. No se trata propiamente de un cuadro agnóstico, ya que la codificación de olores está alterada durante el proceso de identificación sensorial. La agnosia anósmica, de la cual se debe reservar el término para los casos en los que existe incapacidad para identificar olores, a pesar de que está preservada la capacidad para su identificación sensorial y los sistemas periféricos y los nervios olfatorios. Las lesiones del lóbulo temporal pueden producir anosmia irreversible, ya que es la zona del cerebro donde se localiza el archivo